Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos nuevamente y gracias por ser parte de la Escuela de Organización Comunitaria. Este es un proyecto formativo y de participación ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y de las comunidades en todo el país, con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a participar de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Mi nombre es Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de la Escuela de Organización Comunitaria. Reiterando que este proyecto inició hace 2 años a través de Radio Hogar y que desde entonces se han producido diversos contenidos, los cuales pueden ser consultados y utilizados en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá, para la autoformación de las comunidades y sus organizaciones. En el capítulo de hoy analizaremos el tema de la escasez de agua potable en Panamá y el papel de las comunidades en su protección y defensa. Y para ello nos encontramos en el estudio con Manolo Zárate Pérez. Él es matemático y especialista en hidrología ambiental, y por teléfono desde Tierras Altas en Chiriquí tenemos a Damaris Sánchez Zamudio. Ella es vocera de la Red Nacional en Defensa del Agua e integrante de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, Fundicep, a quienes agradecemos su participación. Y para iniciar el programa de este martes 8 de agosto de 2023 en la Escuela de Organización Comunitaria, les invitamos a escuchar la canción En Defensa del Agua del chileno Ángelo Escobar. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. No se vende, caramba. El agua se defiende, caramba. El agua no se vende, caramba. El agua se defiende, caramba. Ingeniosos aseveran que la luz y la energía, como si uno no supiera que es la megaminería la que chupa noche y día la riqueza de mi tierra, y que una firma extranjera compra la soberanía, importando porquerías y pagando con miseria. Y para más rematarla, pretenden los sinvergüenzas privatizar la semilla. Serán faltos de conciencia, tan modernos que ni piensan, que no saben escuchar, pues la energía nuclear se les metió entre las cejas, como si nos quitaran los suelos del litoral. El agua no se vende, caramba, sin mover la batea. Por buena siembra y menos votos vamos a dar la pelea. El agua no se toca, carajo, que llenamos las calles. Pureza para viejos y niños, ciudades, playas y valles. Al sur se mueren los mares, al norte la gente en guerra, de Arica hasta Magallanes, de Ucrania hasta Venezuela. No quedan dudas que quepan para encontrar solución. Lucha y organización, amor contra la escopeta, y que sepamos y sepan lo que es.
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Acabamos de escuchar a Ángelo Escobar. Él es un cantautor chileno, nacido en 1986, es decir, que es joven. Comienza a aparecer en los escenarios en el año 2010 con canciones de alto sentido social y popular. Desde entonces realiza giras por todo el país, por todo Chile, con su guitarra, presentándose en los parques, convocando a las personas a movilizarse. Su trabajo puede encontrarse escribiendo en YouTube Ángelo Escobar. Y recordamos que el propósito de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de la capacidad organizativa y de incidencia de las organizaciones en los espacios de participación ciudadana a nivel local y a nivel nacional. El tema de este capítulo es la escasez de agua potable en Panamá y el papel de las comunidades en su protección y defensa. Y con esto nos referimos al caso, por ejemplo, que en la ciudad de Panamá, en áreas como Bellavista, muy pocas ocasiones hace falta el agua, aunque también sucede, y en lugares como Panamá Oeste, Pacora o en otras comunidades en la provincia de Colón, por ejemplo, pues hay una alta frecuencia en la falta de acceso al agua para la población en sus viviendas y en áreas residenciales. Es por eso que hemos invitado a Damaris Sánchez y a Manolo Zárate. En primer lugar, saludamos hasta Cerro Punta a Damaris Sánchez Zamudio. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Damaris, por estar conectados con la Escuela de Organización Comunitaria. Y además de pedirte el saludo y darte la bienvenida, quisiéramos que enseguida nos comentes cuál es la situación en las comunidades de Chiriquí en relación a su acceso al agua potable para consumir. Bienvenida, Damaris. Muy buenos días, saludos a todos. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Bueno, un gran saludo desde Tierras Altas. Nosotros acá, pues en la provincia de Chiriquí hay, digamos, distintas realidades en cuanto a al acceso de las comunidades al agua potable. La mayoría de las comunidades rurales se abastecen del agua a través de las juntas administradoras de los acueductos rurales, que son instancias comunitarias que manejan y administran el agua de una manera bastante eficiente, digamos, en términos de que las comunidades están digamos de un 90% dotadas de agua, y cuando ocurre alguna situación, pues la misma comunidad es la que se encarga de las reparaciones, de las adecuaciones necesarias para que esos acueductos brinden el servicio a la mayoría de la gente, de las comunidades que cuentan con este servicio de las juntas de acueducto. Hay otras comunidades que se abastecen de agua a través de las infraestructuras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el IDAN, como son las principales ciudades de la provincia, que también se abastecen del agua de las cuencas hidrográficas de la provincia. Sin embargo, las realidades actuales en cuanto a la disponibilidad de agua varía también en función del estado de las cuencas hidrográficas. Muchas de las cuencas hidrográficas están siendo intervenidas por distintos tipos de proyectos. El caso de la provincia de Chiriquí y las reclamaciones que se hicieron muy fuertes en el periodo 2010 a 2015, sobre todo por el exceso en la explotación hídrica para el uso en la generación de energía, sin haber considerado las concesiones de las aguas para las juntas administradoras de los acueductos rurales, y también la salvaguarda de las cantidades necesarias del agua potable a través del IDAN para la creciente población en las ciudades. Entonces tenemos casos y momentos en los que, a pesar de ser una provincia con una gran riqueza hídrica y de haber contado con cuencas hidrográficas muy importantes y con condiciones, digamos, bastante saludables, a pesar de las intervenciones humanas que siempre afectan, tenemos momentos en que hay muchas
comunidades en la provincia de Chiriquí que no tienen agua potable, ya sea de los servicios del IDAN e inclusive de los servicios de las juntas administradoras de acueductos, porque las fuentes de agua o se están, profundizando, disminuyendo los caudales, o porque existe una gran demanda porque ha crecido la población. Entonces hay distintas realidades y en todas las provincias del país las situaciones son básicamente las mismas. Hemos estado a través de la Red Nacional del Agua visitando las zonas de Veraguas, las zonas de Coclé, y tenemos denuncias de compañeros de Santa Fe, por ejemplo, en donde las partes altas del Parque Nacional Santa Fe están siendo intervenidas con algunas actividades agropecuarias, afectando directamente las zonas boscosas que son las que abastecen las juntas de acueductos de estas importantes regiones del país también. Así que las realidades son bastante similares y de hecho el acceso al agua para las comunidades es un desafío muy importante, sobre todo en estos momentos donde la crisis climática amenaza precisamente a este vital recurso, no solamente para las comunidades rurales o las ciudades, sino también para otras especies de plantas y de animales que también dependen de este servicio vital de las cuencas hidrográficas en el país. Muy interesante, Damaris, y si llevamos eso a nivel de América Latina y del mundo, el caso de Uruguay, que hace poco, bueno, no sé si ya ha cambiado la situación, pero la disponibilidad de agua potable para la ciudad de Uruguay, de la capital de este país, pues preocupó a nivel internacional, ¿verdad? Porque una ciudad donde pues no hay agua potable es una situación que no podríamos imaginar. Igualmente yo hace muchos años, en el 2016 tuve la gran oportunidad, el privilegio de conocer Ciudad del Cabo y también esa ciudad al sur del continente, del continente africano, al sur, pues también tiene este gran problema de acceso a agua potable para el consumo de la población. En ese sentido, Manolo, ¿cuál es la situación de Panamá en ese contexto que hemos visto ya a nivel internacional y a nivel de las comunidades? Producto de esa crisis climática y también de quizás de la administración, la gestión del modelo económico y político de nuestros países. Sí, gracias, Claudio, por esta oportunidad que nos brinda y mi saludo fraternal a Damaris, allá donde estás. Muy interesante la introducción que has hecho y creo que es uno de los grandes problemas y de las interrogantes que nos hacemos, porque a mí me tocó vivir Hualaca, tener ríos por todos lados, río Estí, río Hualaca, río Chiriquí, más los tributarios de todos esos ríos, y sin embargo me tenía que ir a bañar al río porque no me podía bañar en casa. Es decir, ese es uno de los grandes problemas y las grandes contradicciones que tenemos, y uno se pregunta, bueno, ¿a dónde está la causa de esto? El fenómeno, para partir de un elemento fundamental, es que nos preguntamos si de verdad hay escasez de agua, ¿no? De agua natural estamos hablando. Pero cuando nosotros vemos la situación en general de nuestro país, nosotros tenemos realmente una disponibilidad per cápita. Cuando estamos hablando de la disponibilidad per cápita, estamos hablando del agua ya como recurso, es decir, el agua cae, una parte se evapora, otra parte es absorbida por el suelo, por las plantas, etcétera, y una parte de esto puede ser un 40%, 42%, 50%, dependiendo del tipo de suelo que encuentre, es lo que va realmente a los ríos, a los lagos, etcétera. Esa es el agua disponible realmente que nosotros tenemos. Y en Panamá, si vamos a lo que derrama, vamos a decir, las nubes encima de nosotros, bueno, yo les puedo decir que esto es una cosa increíble. En promedio general, históricamente, estamos por los 220.000 millones de metros cúbicos al año que cae sobre Panamá. Sin embargo,
cuando vamos a ver esto en términos de la disponibilidad, estamos bastante bien también, 35.325 metros cúbicos por habitante por año. Es decir, imagínese usted, un habitante tiene 35.325 metros cúbicos disponibles. ¿Cómo cuántos galones es eso? Eso es, más o menos. Son millones de galones. Entonces, el problema no está en la cantidad de agua que de repente nos puede derramar. Obviamente que esto está cambiando con el famoso cambio climático y después les puedo explicar un poquito por qué. Pero en los hechos reales, lo que hemos tenido hasta ahora es esa disponibilidad que desde el punto de vista de la precipitación, es decir, estamos hablando todavía del plano natural, sucede que esa precipitación no es igual en todo el país. Por ejemplo, vamos a ponerla así, Arco Seco tiene una precipitación de 1.150 milímetros por año. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Río Huaca en Bocas del Toro, donde la precipitación es de 6.000 milímetros. Eso no lo encuentras casi en América Latina. Entonces, relacionando eso que usted dice, natural, ¿cuál es la causa que no a todo el mundo y a que a gran parte de la población, claro, de manera muy desigual en el territorio nacional, pero haya cada vez más falta de disponibilidad de agua potable? Claro, el problema en los hogares. El problema en esto es que tenemos primero una configuración del territorio un poco compleja. Por ejemplo, lo que cae en el Pacífico tiene una mayor acumulación a veces, pero también tenemos nosotros dos periodos, ¿no? Uno seco que llamamos y uno húmedo. Que el ¿no? seco es cada vez más extenso. Y el seco se nos hace, con el cambio climático se nos está haciendo cada vez más extenso. Y el húmedo, no se crean que es cualquier cosa lo que está pasando, no está pasando algo. Tenemos aguaceros con más torrenciales, es decir, más torrenciales. ¿Y eso qué significa la lluvia torrencial? La lluvia torrencial significa que casi todo el agua no se acumula, sino que se va al mar, es decir, la perdemos. Entonces, del lado, en cambio, en el Atlántico nosotros tenemos una mayor uniformidad en precipitación anual, casi no hay tiempo seco, como lo hay en el Pacífico, que se pasa hasta 4 meses, 5 meses, ¿no? Que se ha podido pasar. En el Atlántico hay, como diríamos nosotros, pequeños momentos secos y pequeños momentos húmedos. Hay mayor continuidad en el año. Entonces, además que llueve mucho más, como le estoy diciendo ya, 6.000 milímetros no es cualquier cosa. Pero las regiones del Pacífico son donde precisamente hay menos desarrollo, o hay más zonas empobrecidas, más población impactada. El Pacífico ha sido la más desarrollada en el país, ¿no? Él ha sido la más desarrollada, incluso el mayor uso de agua lo tenemos del lado del Pacífico. Sí, no a pesar que en el Atlántico, claro, el Caribe. No del lado del Atlántico, porque no tenemos casi poblaciones de uso de agua. Nosotros sí tenemos, por ejemplo, sistemas de riego, etcétera, que son altamente de alto consumo, y sobre todo tenemos la locura que acaba de hablar Damaris, ¿no? Saben que el uso más importante de Panamá en este momento, de lo que se llama uso no consultivo, es el de las hidroeléctricas. No es ni siquiera del canal. El canal es nada al lado de lo que utiliza la hidroeléctrica. Es decir, que gran cantidad de esa agua que cae de las nubes y que es a un uso no humano, ¿no? Permítame darle la palabra a Damaris frente a esta situación, pues, que explica Manolo, ¿verdad?, desde el punto de vista científico. Pero si nos vamos a las comunidades y a todas las personas que nos están escuchando, lo que dice él concluye en que, bueno, sabemos la realidad de nuestro país, pues esta época seca que quizás se tiende hasta junio ya, o quizás hasta un poco más este año. Vivimos una situación bastante preocupante. Este año es muy preocupante. Sí, y eso no sabemos si va a mantenerse o va a empeorar. Pero Damaris, ¿cómo se están organizando, cómo se han organizado ya las comunidades para proteger sus fuentes de agua frente a esta crisis climática que estamos viviendo?
La principal forma de organización comunitaria para, digamos hasta ahora, para el uso del agua ha sido las juntas administradoras de los acueductos rurales. Es una entidad de base comunitaria que además está amparada por el Ministerio de Salud, que hasta ahora se ha visto como un ente básicamente que de instalar infraestructuras y la distribución del agua a las viviendas. Pero yo creo que eso ha sido un proceso que también han tenido que ellos mirarse en ese espejo de que, bueno, no solamente somos los distribuidores del agua, también tenemos una responsabilidad en cuanto a la conservación de las fuentes y en cuanto a la opinión y la incidencia sobre aquellas acciones, proyectos o actividades que son aprobados por las entidades de gobierno o que son impulsados a través de inversiones privadas que afectan las condiciones naturales de las cuencas hidrográficas. Las juntas de agua vienen a ser ese elemento esencial para seguir conservando las fuentes naturales del agua, pero debe ser organizaciones con un apoyo desde las instituciones y también desde la misma sociedad. Yo creo que en las grandes urbes, tal vez, que es donde está la mayoría de las personas, no hay una conexión directa de la persona, del ser humano, con la cuenca hidrográfica, con el río, con el agua. Las personas tienen el servicio de agua, ven el agua como un servicio que le es obligatorio al Estado brindar y que después que lo tenga en su casa, pues nada que pasa con lo que está ocurriendo en el río, que tal vez está a distancias de la ciudad o de la comunidad donde vive de una manera urbana. Sin embargo, en las áreas rurales es diferente. Nuestra relación con el río es una relación directa. Dependemos del río y si ocurre algo tenemos que ir a mirar lo que está ocurriendo con nuestra fuente de agua. Si dependemos de eso para una pequeña actividad agrícola, las personas saben que tienen que traer el agua de la quebrada, de un pozo, del río para el cuidado de la actividad agropecuaria o agrícola que está desarrollando. Entonces, esa relación es un poco distinta y el conformar la Red Nacional del Agua es precisamente porque el vínculo para todos, en las áreas urbanas, en las áreas rurales, para un profesional que trabaja en un edificio, como para un campesino, en común tenemos el agua. Si no tenemos agua, nuestra calidad de vida no está bien. Si no tenemos agua, ni siquiera podemos salir de nuestros hogares a mirar qué actividades vamos a desarrollar para el bienestar familiar y mucho menos para el bienestar comunitario. Entonces, el agua es un elemento esencial que nos une y por lo tanto la organización de la sociedad en torno al agua es esencial y ya no es una cuestión que debería ser mirada como que, bueno, vamos a ver si nos organizamos para atender el tema del agua. Es que prácticamente que es una obligación por las mismas circunstancias que se están dando, por el mismo peligro que está corriendo esta sociedad presente de no poder contar con el agua como un derecho humano fundamental. Damaris, en ese sentido, ya que mencionas los ríos, y tú estás en Chiriquí, las hidroeléctricas que están en funcionamiento en Chiriquí, de lo que han comenzado desde los últimos años, digamos el 2010 más o menos hacia acá, ¿qué cambios han visto las comunidades desde que están funcionando las hidroeléctricas en los ríos? Mira, las transformaciones que se han dado en las cuencas son tan evidentes que yo creo que cualquiera que venía a Chiriquí, veía los ríos en la década de 1990 y los mira ahora, la transformación es tan drástica y tan dolorosa a la vez, porque aquella posibilidad que había de llegar a un río, de disfrutarlo, de bañarte en él, ya prácticamente que no existe. Hay una cadena de hidroeléctricas que capturó a través de una ley que le ha permitido el 90% del caudal, utilizarlo, desviarlo a través de túneles, de tuberías para sus casas máquinas y en teoría devolverlo al río unos kilómetros más adelante, pero lo que ha ocurrido es que en esos kilómetros más adelante hay otra hidroeléctrica. Entonces tenemos una cadena de hidroeléctricas acaparando el 90% del agua e inclusive más, porque a veces hay ríos que ni siquiera tienen
nada más es un chorritín de agua que da, es mucha tristeza ver nuestros ríos convertidos en ríos de piedra. Y lo más triste es que las comunidades lo advirtieron. Las comunidades decían, es que esto no es posible, esta cantidad de hidroeléctricas van a deteriorar el río. Y había todo una maquinaria de gobiernos, de empresarios diciendo, no, esto es posible, los estudios de impacto ambiental están diciendo que hay medidas de biorremediación y que las medidas de impacto ambiental van a ser aplicadas y que esto no va a ocurrir. Y ahora, en no más de 15 años, los ríos muestran un evidente deterioro, la fragmentación, ahí no hay especies que sobrevivan, los lagos están llenos de lirios acuáticos, son ríos que antes eran corrientes de agua que podrían bajar con algunas contaminaciones por lo que está ocurriendo en las partes altas, pero que la misma corriente se encargaba de hacer oxigenación y de limpiar un poco el río. Ahora no, esos lagos son lagos de aguas represadas y aguas que huelen horrible. Entonces, transformamos ríos vivos en ríos muertos para abastecer, sí, una necesidad de energía, pero con una normativa tan débil en nuestro país que las empresas acapararon el agua y nadie ha garantizado que se realice un estudio de efectos acumulativos y de cómo podemos retroceder en la recuperación de nuestras fuentes hídricas, porque de esa agua dependen poblaciones que están en las partes bajas, ya no tanto porque bueno, sí, nos duele mucho la naturaleza, los ecosistemas, los peces y todo eso nos duele muchísimo, pero las personas que están en las partes bajas están siendo afectadas, no solamente porque en verano el agua está menos disponible y a veces tienen que estar comprando agua cuando tienen un río al lado. Así es, o Damaris. en invierno, cuando vienen las fuertes lluvias, entonces estos caudales enormes de la lluvia natural más las represas abriendo sus compuertas les inundan en cuestión de media hora. Todo es una contradicción. Este sistema ha sido destructivo y ha desbaratado la cuenca y la vida de la gente alrededor de nuestros ríos. Sí, así es, Damaris. Escuchando esto que nos comenta Damaris, por una parte, el impacto de las industrias, energía, ganaderas, aunado a la crisis climática que existe pues a nivel mundial, pero bueno, enfoquémonos en Panamá y en la región. ¿Cuál es la situación que tenemos y la proyección? Sí, bueno, yo te estuve diciendo antes que nosotros tenemos una gran disponibilidad. El problema es que de nada sirve tener una gran disponibilidad si tú no tienes una visión de gestión económica, social, etcétera, de esa disponibilidad. Y además tenemos el handicap de que, como te decía, esa disponibilidad no es uniforme nacionalmente, es desuniforme tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista, de los suelos, de la conformación de los suelos, como desde el punto de vista climático, es decir, no es que nosotros nos llega permanentemente con cierta regularidad esa agua. Entonces, cuando vamos entonces a que esto se puede controlar, se puede manejar desde el punto de vista de una visión del desarrollo nacional, entonces te das cuenta con que esa visión, tú te preguntas a dónde está. Porque la primera cosa que tiene que entenderse es que el agua es un problema territorial. Entonces, ¿qué significa? Que si tú vas a manipular, vas a manejar el agua, lo primero que tienes que tener es visión de planificación. Y aquí no hay planificación. Incluso tú bien sabes que el Ministerio de Planificación lo liquidaron en nuestro país. No, nosotros trabajamos con las fuerzas ciegas famosas del mercado, ¿no? Ellas son las que nos planifican a nosotros. La mano invisible. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en lo que acaba de decir Damaris con las hidroeléctricas? Las hidroeléctricas han sido construidas bajo una visión de mercado. De explotación. Absolutamente. De mercado, y es el mercado el que determinó que, por ejemplo, en el río Chiriquí, tú tengas 14 hidroeléctricas. Yo iba a decir ese número, pero no estaba segura. Cuando tú tienes 14 subcuencas, ¿no? Es decir, tú te das cuenta que hay un nivel de saturación, ¿no? Que lo vas a ver después
y con problemas enormes en estos cambios climáticos donde vamos a tener momentos torrenciales que pueden producir grandes problemas si tú no tienes un ordenamiento de esa escala que hablaba Tamaris. Hagamos una breve paréntesis. ¿Sí? ¿Cómo es posible que en una sola cuenca se den 14 concesiones hidroeléctricas? Eso va a tener que preguntárselo al Estado porque yo fui partícipe de un plan que tenía el IRRE, en la cual teníamos una presa reguladora que se llamaba Fortuna, y que a partir de esa presa reguladora generamos una nueva presa abajo, ¿no? Porque podía mantenerse los caudales necesarios para tener un rendimiento adecuado energético de dos hidroeléctricas más en la parte de la cuenca baja. Punto y final. Cuando de repente nosotros hicimos esos estudios, cuando de repente aparecieron 14, pero con una velocidad además que significaba que no había ninguna planificación de cuenca. Y las cuencas tienen que planificarse al dedillo para poder que funcionen, si no estás rompiendo su funcionamiento. Mire, eso pensaba porque tengo el recuerdo en su momento, digamos, la administración gubernamental de esos años, uno decía, bueno, es que hay una situación de no respeto, ¿verdad?, de los derechos de la población institucional. Sin embargo, eso fue más o menos en el año 2010, eso se mantuvo, o sea, en otros han venido 2 gobiernos después y se han mantenido se han mantenido las concesiones, o sea, no es algo de un gobierno, sino Claudia, que ha sido de varios gobiernos. El modelo es el mismo para todos los gobiernos que han subido. El modelo es el mismo, entonces las reglas del juego. ¿Es posible cambiar ese modelo? Bueno, eso ya depende de la sociedad, porque lo que tú puedes estar seguro de una cosa, si tú quieres cambiar el ambiente, también tienes que cambiar la sociedad. No vas a poder cambiar el ambiente sin cambiar la sociedad. Es que esa es la pregunta que tenemos que ir ahora también en función del yo te quiero tiempo. decir algo antes de que tú continúes en eso. Fíjate tú como lo que yo te dije antes para que nos demos cuenta del problema que tenemos con el agua. Damaris habló mucho de las organizaciones comunitarias, etcétera, y su participación. Es que tú no puedes planificar, tú no puedes gestionar el agua sin la comunidad, porque la comunidad es la mayor gestionadora en materia de agua. Entonces, ¿qué sucede? Se crean los famosos comités de cuenca, o los otros es producción rural, tal y cual, acueducto rural, tal y cual. Sí. Pero pregúntate lo siguiente, ¿con qué recursos se manejan ellos? ¿Cuáles son los recursos que tienen para manejar? ¿Tú sabes lo que es manejar una cuenca? Es altísimamente costoso. Entonces tú te dices, ¿cuál es el aporte que están haciendo todos estos proyectos desde el punto de vista económico para el manejo de cuenca? ¿Cuál es? ¿Y quién gestiona eso? Porque sucede que una cosa es que entre a los fondos centrales del Estado y que eso revierta a la propia cuenca. Cuando tú te vas a dar cuenta, la cuenca no le está revirtiendo nada como hace el canal. El canal, ¿por qué sí está la cuenca del canal? Porque sí se está haciendo algo. Porque ellos están manejando su fondo y lo trabajan con las organizaciones Así comunitarias. Pero yo te voy a decir ahora algo, y te voy a decir algo muy cortito. ¿Cuánto paga, por ejemplo? Y yo te puedo dar el ejemplo, para que no hagamos cuento. Barro Blanco, ¿cuánto paga en concesión de agua por año? Díganos. $14,000. Nada. Por año. Y, bueno, y yo hice un modelo mínimo de pago por kilovatio hora producida en el año. Kilovatio hora producida. El modelo me dio que si tuviera que pagarse, porque además, déjame decirte, el problema es que cuando tú sacas energía eléctrica del agua, tú estás utilizando el agua como si fuera el combustible. Si fuera petróleo tú lo estarías pagando, pero como es el agua no lo pagas. Sí, ese es un tema que tenemos que desarrollar en otro programa específico y que lo vamos a hacer. Volvamos a... Pero lo que te quiero decir es que ese dinero debería ir a esas organizaciones de cuenca para lo que es el manejo de cuenca. Tenemos problemas de administración, de gestión, pero también un problema ético, ¿verdad? De estas empresas. Por supuesto. Un problema ético de cumplir con el compromiso de los derechos humanos, de
de las personas en Panamá, ¿verdad? Entonces, vamos a darle la palabra ahorita nuevamente a Damaris. Frente a esta situación que ustedes observan de crisis climática y el impacto que están haciendo estas industrias, ¿verdad? Y el gran esfuerzo que hacen las organizaciones, la Junta de Agua, y también tú nos has hablado de la Red Nacional en Defensa del Agua. ¿Cuál es la perspectiva, la mirada que ustedes tienen frente a esta situación? Fundamentalmente para la Red del Agua, el apoyar los procesos comunitarios de agroecología, de producción más limpia, de esos esfuerzos que tal vez no son industriales y no generan cifras numéricas ni exorbitantes ni llamativas, pero que son las que aportan a esa verdadera sostenibilidad y a generar un bienestar en las comunidades. No todo puede ser evaluado desde una perspectiva, digamos, de cifras, porque el bienestar de las comunidades, si bien debemos tener acceso a muchos servicios que mejoren nuestras condiciones de salud, el tener un buen centro de salud, el tener una buena vía de acceso para el transporte, para nuestras mismas actividades productivas, eso es necesario. Pero a veces se enmarcan las políticas públicas en traer grandes inversiones que se supone que van a mejorar las condiciones de la comunidad. Pero la comunidad lo que necesita es que sus actividades tradicionales se puedan seguir desarrollando, se puedan seguir mejorando, puedan ser sostenibles y mantengan esa buena relación y el equilibrio entre lo que la gente necesita y lo que la naturaleza también demanda para podernos dar ese servicio de agua tan vital. Entonces, es muy contradictorio que por un lado las políticas públicas hablen de una política de cambio climático, que necesitamos revertir ciertos procesos, y por el otro lado se están haciendo aprobación de proyectos que afectan miles de hectáreas de bosque, que afectan las cuencas hidrográficas y que obviamente van a disminuir esa disponibilidad de agua para el consumo humano. O sea, hay un ciclo y yo realmente no estoy muy de acuerdo con aquel concepto de que el agua que se va en el río se pierde en el mar. Hay un ciclo vital en la naturaleza que necesita que esa agua que se genera en las montañas, que se captura a través de estos bosques nubosos que tenemos en nuestro país, o en las áreas más secas, que son bosques tropicales, baje por la cuenca hidrográfica, irrigando todo un sistema, alimentando toda la biodiversidad que existe por ahí, llegue al mar y haga un proceso también que a final de cuentas tiene un efecto en ese calentamiento global. Entonces, si seguimos pensando que la cuenca es una estructura muerta, que le podemos seguir interviniendo aquí y allá, haciendo proyectos por aquí y por allá, y que eso no tiene un efecto, pues a la vuelta de la esquina nos estamos encontrando con todo lo contrario. Damaris, la cuenca es un elemento vivo. Damaris, nosotros como seres humanos somos parte de esa cuenca y de ese ser vivo, y las otras especies también. Así es, eso es lo que te quería consultar. ¿Nos puedes dar ejemplos prácticos o ejemplos de cómo se afectan las comunidades cuando hay escasez de agua? Por ejemplo, una comunidad que se dedica a la producción agrícola de hortalizas, como Tierras Altas, que se supone que nosotros aquí tenemos grandes niveles de lluvia. Aquí hay comunidades que no tienen agua durante varios meses del año, porque allí no hay una pequeña quebrada y la gente tiene que cargar agua en tanques para llevar y garantizar que esas lechugas, que esos repollos, que esa papa que se sembró pueda producir en época de la estación seca. Entonces, eleva los costos de la producción, reduce la producción de alimentos, eleva el costo de un alimento al consumidor final. Entonces, eso es para mí es un ejemplo muy, muy clave de lo que ocurre cuando hay una disminución de agua. En las juntas de acueductos rurales, por ejemplo, antes ocurría mucho que en la comunidad se tenía el agua y la persona tenía gallinas, tenía un chanchito, algo allí para su familia. Ahora las personas no pueden
cuidar ese chanchito utilizando el agua de la Junta del Acueducto Rural porque el agua no es suficiente. Entonces la persona deja de tener aquel animalito que le servía para la alimentación de su familia porque ya la disponibilidad de agua ha bajado. Es un ejemplo muy, digamos, rudimentario, pero que ya está ocurriendo en nuestras comunidades campesinas, en donde se supone que estamos cerquita de las fuentes de agua. Así es, nos reportan sintonía desde la ciudad de Panamá y también desde el corregimiento de Progreso Barú en Chiriquí. Manolo, ya hemos hablado de este problema, sabemos que hay un gran problema de distribución, de gestión, de incumplimiento de políticas, de un modelo que no está funcionando en base al desarrollo sostenible y sobre todo a garantizar y a poner en el centro a las personas. Mirando hacia adelante, la situación de crisis climática sobre todo, que es lo más preocupante y lo más difícil de manejar. ¿Cuál es la perspectiva de que le llegue el agua a la gente en su casa frente a toda esta situación que ya hemos conversado hoy? Cambio climático y mala gestión, falta de políticas efectivas. Bueno, yo te diría que si seguimos como vamos para un abismo muy crítico en el país. Con decirte cosas importantes, por ejemplo, desde el punto de vista del cambio climático, que ya lo estamos viendo. Pensando en las nuevas generaciones. Sí, ya estamos sintiendo algo de lo que es el cambio climático. Por ejemplo, Carlos Vargas en la autoridad del canal hizo un estudio de una proyección de 45 años que comenzó creo que en el 72 y encontró cosas como la siguiente, ¿no? Que en los 45 años de 10 grandes tormentas nacionales, 8 se habían dado solamente del 2000 para acá, ¿no? Es decir, te das cuenta que hay una concentración cada vez más de aguas, de lluvias torrenciales. Pero la otra cosa, ¿no? Entre tanto, entre el 2015 y el 2016 tuvimos nosotros 20% de capacidades por debajo del récord histórico que tenía el Canal de Panamá. Eso te estoy hablando 15-16. Ahora estamos en 25% por debajo. Es decir, lo que tenemos ahora en este momento es 25%, es decir, 5% más por debajo estamos teniendo en este momento. Es decir, el problema del cambio climático nos está poniendo un reto para el cual el modelo que tenemos y el país que tenemos, cuando yo hablo del país que tenemos, es decir, que no solamente es un problema de gobierno, sino un problema de Estado, un problema además de cultura del agua a nivel de la sociedad, no está preparado. Y yo no veo todavía, a pesar de los planes de seguridad hídrica, de tal cual, que esto esté funcionando, aunque lo escrito pueda estar bonito. Porque no es un problema de lo que está escrito, es un problema de la capacidad de este Estado y de los gobiernos de poner en práctica, en ejecución, los planes que se pueden realizar. Y aquí, sobre todo, digo una cosa, la falta fundamental en esto es de una planificación. No se puede abordar una política de cuenca sin una planificación adecuada, científicamente hecha y eficiente. Y el problema que tenemos, por ejemplo, para darte un ejemplo incluso con lo que dijo Damari, tú preguntaste qué problemas, por ejemplo, se han creado. Te voy a dar un pequeño ejemplito. El río Chico de Chiriquí, el río Chico que le llama también, el río Chico, pues, ¿no? Sucede que ese río Chico se utilizaba para el Remío Roja, en riego de agua. Un día, yo haciendo unos estudios allá para los manglares y qué sé yo, me doy cuenta con que está seco, absoluto, pero seco. Podías caminar sin zapato o con zapato. Y entonces sucede que en eso me encuentro con el representante de corregimiento, te estoy hablando de eso hace como 10 años, el representante de corregimiento escandalizado porque los agricultores no podían regar a pesar de que tenían el Remío Roja ahí. ¿Y cuál era lo que pasaba? Que habían puesto efectivamente una hidroeléctrica más arriba, que como estábamos en periodo seco, el hecho que ella hace es que cierra totalmente con puertas en la noche para que se le llene
la tasa de agua y poderla utilizar en los momentos picos que se necesita en el país para la generación de electricidad. Entonces sucede que ella cerraba, pero sucede que los agricultores regaban justamente en la madrugada y en la mañana para evitar la evaporación. Entonces ahí no hay planificación. Ahí no hay planificación, mi querida hermana. No hay planificación. Del territorio. ¿Y quién paga eso? El pequeño productor que está abajo, el que lo está pagando, no el dueño de la hidroeléctrica. No, y toda la sociedad, porque esos productores producen alimentos que nosotros los consumimos, vivimos en una sociedad que todo impacta de una forma u otra a todas las personas. Estamos a pocos minutos de terminar y solamente quería que me pudiera agregar algo cortito, porque hemos hablado mucho de Chiriquí, se puede pensar que es un problema de Chiriquí. Es nacional. ¿Qué pasa en lugares como Panamá Oeste y Panamá Este? Que la población continuamente no tiene acceso al agua, así de manera muy sintetizada. Ahí hay varios problemas, incluso de la gestión que te estoy diciendo. Por ejemplo, Pacora. ¿Cuál es uno de los problemas de Pacora? Es también el uso que están haciendo del río en materia la minería no metálica, etcétera, etcétera. Las canteras. Claro, las canteras y tal cual, porque los cursos del río los están dañando. Es decir, hay una geomorfología del río que sostiene en cierta medida el agua. Y nosotros tenemos un problema muy serio, que es que Panamá forma parte del Pacífico. Tenemos tiempos secos muy largos. Estamos sufriendo el problema del cambio llamémosla climático. por su nombre, crisis climática. La crisis climática, más bien, exactamente. Tienes toda la razón. No es un cambio, es porque una crisis. Porque el cambio es normal, es natural. La crisis es por la acción del antropoceno, es decir, la acción del hombre, ¿no?, que está efectivamente aportando condiciones muy, muy críticas a esto. Pero y en el caso de Panamá Oeste. El caso de Panamá Oeste, sin embargo, fíjate tú, tenemos agua en el Bayano. Tú sabes que las aguas del Bayano están subutilizadas. Nosotros nada más utilizamos las aguas del Bayano para una cosa, producir electricidad, y son 120 megawatts que se producen ahí. No es, ahora ya estamos llegando a casi los 200 porque se abrió una nueva turbina. Pero si tú te pones a ver el volumen de agua que acumula el Bayano en relación a lo que realmente está dando de producción, tú te ríes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿por qué Panamá Oeste no está alimentado por las aguas del Bayano y le quitamos ese peso que tiene el lago Gatún en este momento, que es enorme? Es decir, volvemos a lo mismo, no hay planificación. Falta de planificación. Y realmente de tomar decisiones políticas gubernamentales pensando en el ser humano, pensando en la población. Volvemos a Tierras Altas con Damaris, ya en la parte final de este episodio de la Escuela de Organización Comunitaria. ¿Cuál es, digamos, el llamado de la Red Nacional del Agua y de ustedes como organización que tienen ya años observando este problema y tomando medidas, haciendo esfuerzos para visibilizar la situación, el problema y tratar de conservar las fuentes de agua? ¿Cuál es el llamado a las comunidades a nivel nacional frente a la crisis del agua? El programa se llama Escuelas de Organización Comunitaria. Yo creo que precisamente hacia eso nos tenemos que enfocar. Las comunidades urbanas, hay que hacer un proceso de volver a esa organización, a esas conversaciones sobre aquellos factores que afectan el bienestar, la tranquilidad, el acceso a mejores condiciones de vida, y dejar de estar tal vez siendo reactivos, solamente salir cuando el problema me toca de una manera directa, entonces salimos a protestar, pero cuando estamos mirando una amenaza sobre nuestros territorios, y no estamos hablando sobre todo el país, sobre el barrio, sobre la cuenca hidrográfica en la cual yo estoy viviendo, sobre la provincia en la que yo tengo mi familia, tengo mi trabajo. Tenemos que participar, tenemos que informarnos del efecto que tienen muchas decisiones de las políticas públicas que no son en el orden de la planificación, sino que son en el orden de la extracción de los recursos del país para ofrecérselos a transnacionales por una justificación económica, pero que a largo plazo va a tener un efecto y un deterioro en la calidad ambiental y obviamente en la calidad
de vida de nosotros como comunidades. Hay que organizarse, hay que informarse, y lo que le ocurra, por ejemplo, a la comunidad, a las comunidades en Coclé del Norte, a las comunidades en el río Indio, cuando se está hablando de trasvasar las aguas del río Indio para abastecer al canal de Panamá, hay un efecto en esas poblaciones. Entonces tenemos que enterarnos más de qué va a ocurrir con ellos, porque a la larga esos efectos también los vamos a vivir nosotros, y lo que le ocurra a esas comunidades también nos puede pasar a nosotros. Hay que organizarse, hay que informar y hay que tener una participación más activa dentro de los procesos que tengan que ver con todos los temas ambientales y sociales en nuestro territorio a nivel nacional. Así es, porque si estamos juntos tenemos mayor acceso a nuestros derechos a que si nos mantenemos aislados. La Red Nacional del Agua, Damaris, se puede contactar por las redes sociales, ¿cierto? Sí, estamos activando un poco eso, porque con pandemia pues todo como que se desarticuló un poco, pero sí, a través de las redes sociales y comunicarse directamente con nosotros, que estamos tratando de fortalecer los esfuerzos desde las comunidades. Muchísimas gracias, Damaris, muchísimas gracias, Manolo. En otro momento vamos a seguir conversando, porque este es un problema que tiene muchas ramificaciones. Sin el agua no podemos vivir, y en lo que hemos escuchado hoy sabemos que hay distintas realidades a nivel nacional. Nos ha dicho que la red, que el problema del agua es un problema territorial que debe ser planificado. Lo que requerimos es políticas de planificación, de conocimiento de las realidades territoriales, y desde nuestro punto de vista poner en primer lugar el derecho humano de las personas a acceder al agua, que es lo esencial y lo fundamental para vivir. Hoy hemos conversado sobre la organización a nivel de las juntas de acueductos de agua de las comunidades, que ya compañeros nuestros aquí en este proyecto de la Escuela de Organización Comunitaria han hablado en otras ocasiones de la normativa legal para organizarse. Esta información la pueden encontrar en un capítulo en YouTube de la Escuela de Organización Comunitaria, cómo organizarse en esas juntas de acueductos de agua, que existe esta red nacional para también organizarse allí. Y pues les agradecemos a todos ustedes por su escucha, a Manolo, a Damaris, y les recordamos que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz dirigido a las comunidades, gracias al apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer y de Radio Hogar. Les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y en su retransmisión a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.